El tema de hoy es, esto es lo que haría si tuviera que renunciar. Ahora, antes de empezar el video, quisiera dar un disclaimer, un aviso. Lo que voy a hablar en este video no se puede tomar en consideración como una asesoría o como una recomendación, ya que no me voy a ser responsable de la decisión que vos tomes después de ver este video. Ahora, este video está hecho para personas que saben que ya no quieren trabajar para alguien más, que están cansadas de un horario de oficina y que están pensando en renunciar, pero todavía no saben a qué dedicarse o no tienen muy claro cómo empezar. Entonces, quiero darte recomendaciones de qué deberías de tomar en cuenta antes de tomar una decisión tan importante como renunciar a tu empleo. Ahora bien, ¿por qué quiero hablar de este tema? Tengo más de 4 años de emprender. Cuando tomé la decisión de renunciar, lo hice en media pandemia, o sea, terminando pandemia en 2021, y resulta que lo hice de una manera un poco irresponsable, ya que recién me había ido a vivir con mi novia, no teníamos ahorros y con justo salíamos con las cuentas y todavía tenía una deuda por ahí que tenía que saldar. También escuché en esa época a alguien dando recomendaciones de qué hacer antes de tomar una decisión tan importante como renunciar. Y resulta que hice la mitad de los pasos que debía haber hecho, así que me arrepiento un montón de haberlo hecho y por eso quiero compartirte esta información que espero sea muy útil si estás en esa situación, no sé, tienes 20 tal vez o más para 30 ya y estás trabajando desde hace muchos años para alguien y estás cansado y quieres algo diferente, algo nuevo, pero sin buscar otro empleo y lo que quieres es emprender. Entonces, voy a darte mis recomendaciones en base a mi experiencia y en base a lo que me hubiera gustado escuchar de nuevo y el por qué, ¿verdad? Porque cuando lo escuché por primera vez, no tomé, o sea, no hice caso omiso, y dice Albert Einstein, cuando decía que no hay nada más estúpido que el ser humano que no escarmienta por cabeza ajena y claro, tiene que aprender por sus propias experiencias, cuando puede ahorrarse un montón de errores, de fracasos y de tropiezos al escuchar a otras personas que ya han pasado por ahí. Entonces quisiera compartirte unos poquitos puntos rápidos que deberías tomar en cuenta. Primer paso indispensable es salir de deudas. No tengas deudas. Si vas a renunciar, primero sal de deudas. Si estás muy endeudado, en mi caso yo estuve endeudado por alrededor de $20,000 y mi salario era de $1,000. O sea, tampoco era que ganaba mucho. Estaba en un sobreendeudamiento de un 50% de mi salario y apenas se me alcanzaba. Y no solo eso, sino que yo vivía con mis papás y la mitad, casi que la mitad de mi salario se iba para el aporte de la familia. Para ser más exactos, al inicio era un 50%, después empecé a ganar un poquito más y ya pasó a ser un 30% de mi salario lo que yo aportaba a la familia. Resulta que me eché una carga que no me correspondía, pero es otro tema que podría hablar en otro video. Y resulta que se me hacía difícil renunciar o cambiar de trabajo porque lo que me frenaba era el miedo a cómo yo dejo de aportar a mi casa, cómo dejo de aportar a la familia, cómo debo aportar al hogar en el que vivo, el que me dan de comer, es el techo. Entonces, eso me frenaba mucho y me limitaba. Entonces, decidí empezar a buscar maneras de emprender, de generar ingresos por aparte, hacer ingresos extras, porque según yo, en mi ignorancia, eso iba a hacer que pudiera hacer más dinero y poder llegar a renunciar sin afectar la economía de la casa. Entonces, esas decisiones o ese pensamiento me hizo tomar decisiones que me llevaron a algunos fracasos y terminé endeudado $20,000, ganando $1,000 mensuales y en un trabajo en que tenía 8 años de estar insatisfecho, ya que empecé a trabajar desde los 18. Por mi perfil y por mi forma de ser, creo que debía haber estado en algo creativo o en algo más social y no en un banco sentado en una oficina de lunes a viernes de 8 a 5. Entonces sí fue como complicado. Pero bueno, el punto es que hay que salir de deudas porque las deudas son una salida grande de dinero que pueden generarte mucho estrés y ese estrés se va a convertir en enfermedad o se va a convertir en una salud quebrantada. Y cuando uno está mal de salud, emprender o hacer negocios o hacer algo diferente, algo nuevo, se puede volver muy complicado, muy agotador, muy cansado y puede ser muy doloroso. Punto número dos a considerar es tener un buen ahorro.
a mí me pasó que yo en los primeros años trabajando, cuando tenía 18, 19, 20 años, ahorraba suficiente dinero, ahorraba unos $200 mensuales, pero resultó que no sabía cómo multiplicarlos, cómo invertirlos o cómo administrarlos. Y al final los terminaba gastando o terminaba comprándome una computadora o comprándome algo tecnológico o terminaba usándolos para pagar la universidad, qué sé yo, lo que sea. La cosa es que es importante tener un muy buen ahorro. En estos momentos, hoy, 2025, recomiendo un ahorro mínimo de unos $5,000, ideal $10,000. Y si vives solo, $10,000 es suficiente para vivir unos 3, 4 meses intentando, probando, cometiendo errores, pero no te va a alcanzar para vivir más de medio año. Entonces, $10,000 es un buen monto como para tomar riesgos de manera controlada. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que si la idea no funciona o no te va bien, probablemente lo vas a perder y te vas a quedar en cero y con 6 meses en los que vas a sentir que más bien cometiste un grave error o te fue peor, no sé. La cosa es que no estoy diciendo que te vaya a ir mal, porque de hecho yo soy un vivo ejemplo de que sí se puede y se puede salir adelante, pero puede llegar a ser muy complicado, muy difícil. Entonces, para tener cierta tranquilidad, tener ahorros que te puedan cubrir al menos 6 meses de vida, mínimo, eso es lo ideal. Ahora, si puedes tener para más, mejor. Y si vives con tus papás, aprovecha que vives con ellos, quítate responsabilidad de encima, si están tus posibilidades, ¿verdad? Y agarra ese ahorro y empieza a invertir en vos, que es ya tercer punto. Invertir en habilidades que te hagan destacar por encima del montón, por encima de las masas, del promedio. Invertir en habilidades blandas, en habilidades que ver con liderazgo, con desarrollo personal, con invertir en habilidades muy diferentes de las que normalmente se aprenderían en una universidad. Invertir en habilidades de comunicación, de exposición, de hablar frente a cámaras, de presentar ideas, de storytelling, cosas un poco más creativas, más sociales, más humanas, porque eso te va a ayudar a conectar con otras personas que pueden catapultarte, llevarte a la vida que quieres. Ahora, estas habilidades debes tomar en cuenta varios puntos a considerar y es que las habilidades deberían ser habilidades que estén en auge, es decir, que estén emergiendo y que ya esté comprobado que hay personas que están siendo exitosas con estas habilidades. Por ejemplo, ahorita con esto de la IA, hay muchas empresas que están pagando muchos salarios muy buenos o personas especializadas en temas de IA, ingenieros, programadores, gente que sabe de otras áreas que tal vez muchas personas no conocen y que pueden venir a ahorrar un montón de tiempo, de trabajo y esfuerzo a empresas muy grandes y que están dispuestos a pagar un montón de dinero por esas habilidades. Entonces, te recomiendo buscar ese tipo de habilidades que estén en auge, que tengan demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan clientes allá afuera, que hayan personas dispuestas a pagar por esas habilidades. También habilidades que son indispensables, que siempre van a ser útiles y necesarias, como las ventas, por ejemplo. Capacítate en ventas. Yo sé que a muchas personas no les gusta el tema de las ventas porque les recuerda alguna mala experiencia que tuvieron sus padres o que tuviste vos mismo. Como por ejemplo, a mí pasó una vez que me sentí estafado porque me vendieron un paquete de $500 de tiempos compartidos donde me prometían que podía viajar, ir a vacaciones y hoteles y cosas así. Y al final no me fui del lugar por la presión que me generó el vendedor y me hizo gastar $500 que no tenía en mi peor situación financiera. Me puso contra la pared y fue difícil decir que no. Entonces me sentí muy estafado, pero no odié las ventas, odié al vendedor. Ahora, hoy por hoy, le doy muchas gracias a ese vendedor porque gracias a ese tipo de personas aprendí lo que no debo hacer y aprendí que hay dos personas diferentes que podemos usar este tipo de herramientas para algo mejor. Entonces decidí también llevar formación en ventas y es lo mejor que puede pagar uno. Incluso antes de emprender es lo mejor capacitarse en ventas, porque si ya tienes esa espinita de que eres bueno emprendiendo o de que sabes que no, de que no debes estar en una oficina sentado todo el tiempo y te estás desperdiciando porque tienes mucho potencial, entonces te recomiendo una formación en ventas, o leer sobre ventas, escuchar podcasts de ventas, aprende de los mejores, de los más grandes. Hay mucha información hoy en día en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo lado, donde puedes escuchar información acerca de ventas. Y otro punto importante en la habilidad que vayas a aprender, puede ser una habilidad que ya tenga muchos años de existir, todo bien, pero tienes que ser innovador. Sí o sí, si vas a ser igual que el montón, eso no va a ayudar en nada. Puede que más bien te enfrentes a personas que están más posicionadas, más grandes y mejor que vos, con más experiencia,
Pero si llegas con algo innovador a ese mismo nicho, con algo nuevo, algo diferente, por ejemplo, supongamos que tienes la habilidad de detectar problemas y ver riesgos que otros no ven y los logras detectar y te das cuenta que tienes la solución a esos problemas. Entonces, ahí puedes meterte a un nicho donde ya sea viejo, donde ya hay muchas personas, pero estás viendo algo que otros no y tienes la solución a eso. Entonces es nada más de ofrecerla. Debes buscar la manera de mercadearla, que esa es otra habilidad también muy buena, que es el tema de marketing. Aprender sobre marketing, sobre branding, sobre marca personal. Son temas en los que deberías de introducirte y aprender mucho antes de empezar a emprender, antes de renunciar, antes de tomar una decisión tan importante como esa. Así que para recapitular, debes primero salir de deudas, sí o sí, tener ese hueco financiero te puede matar, que eso le podemos agregar aprender sobre finanzas personales y aprender a llevar un control de tu dinero, de tus ingresos y tus gastos. Eso puede ser el primer paso. Luego, tener un ahorro de al menos unos 5,000 a 10,000 dólares que te puedan sostener unos 6 meses de vida o que te den por lo menos el dinero suficiente para iniciar un emprendimiento, para iniciar en algo que no te lleve mucho gasto operativo, sino algo ahorita con lo digital. Yo recomendaría 100% full entrar en algo digital. Requiere menos costos de producción, de operación. Ahora hay muchas oportunidades y muchas personas metidas en este mundo que hacen más fácil el trabajo. Y como tercer punto, aprende una habilidad que sea monetizable y que puedas compartir. Y de hecho, incluso si puede ser una habilidad que puedas digitalizar, que no requiera que estés ahí en el lugar, sería genial, sería espectacular. Ahora, también busca habilidades que no haya muchas en el mercado para que seas más especial y que las empresas estén dispuestas a pagarte más por esa habilidad. Y recuerda, aprende habilidades sociales, habilidades blandas, habilidades de las que no todo el mundo aplica o conoce y que podrías hacer la diferencia en el nicho en que vayas a emprender. Ahora, para cerrar, te quiero dejar con una reflexión y es una reflexión que genuinamente no tengo pensada, simplemente quiero que salga de mi corazón y es como si le hablara a mi Joseph, a mi versión de hace 10, 12 años, súper apasionado, con una mentalidad muy de ganador, de una actitud de salir adelante, de hacer lo que sea necesario con tal de lograr sus sueños y mantén esa pasión, mantén esa actitud, ese fuego, esa llama encendida porque eso te va a llevar muy lejos, te va a llevar lejos, indiferentemente de las personas que quieran apagarte o de las situaciones difíciles que tengas que enfrentar. Cada situación difícil te va a hacer más fuerte, te va a ir construyendo y va a llegar un punto en el que probablemente tengas que deconstruirte, debas de hacer un freno y empezar a desarmarte, quitarte creencias y empezar a implantarte creencias nuevas y empezar a visualizarte y transformarte en una mejor versión. No es fácil, cuesta, solo no se puede, hay que buscar ayuda. Y si tuviera que darte un consejo antes de renunciar a tu empleo y antes de emprender en algo nuevo o algún negocio, es paga terapia. Parece loco que te esté ganando que pagues terapia, pero es lo mejor que puedes hacer. Págate un psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un programador. Puede que ahorita te cueste $1,000, $800, 500 o $100 la sesión, $200, no importa lo que cueste, pero es mejor que inviertas 100, 200, 500, $1,000 en eso hoy y que puedas cambiar el resto de tu vida y que el resto de tu vida sea más sencilla porque muchos de los problemas financieros, económicos y de negocios, las frustraciones, la falta de salud mental, la ansiedad, el estrés, la presión, viene derivada de problemas psicológicos que no han sido tratados, de traumas de pequeño, cosas que no están resueltas y hay que arreglarlas. Si quieres que te vaya bien en los negocios, si quieres hacer mucho dinero, de lo contrario, sigue como estás y ya sabemos cuál va a ser el destino, cuál va a ser el camino. Así que de todo corazón te recomiendo eso, ir a terapia antes de comer, antes de renunciar, porque el problema no es el trabajo, el problema no es la formación, el problema no es el empleo, el problema no está para allí más, el problema no es el nicho, no es el mercado, el problema no es la economía del mundo, no es la economía del gobierno, del país, del gobierno, el problema está en uno, si uno no resuelve lo que está aquí y lo que está aquí, porque al final todo corresponde a lo que es uno. Si uno está mal por dentro, afuera va a estar todo mal. Pero el momento que se arregle todo por dentro, afuera va a empezar a arreglarse y va a empezar a verse diferente. Así que te dejo con esa reflexión y espero que sea de ayuda. Y recuerda suscribirte, darle me gusta y compartirlo con otras personas. Pura vida.